Buenos días a todos, una vez más Unimadrin, un programa justamente destinado a conocer la historia de la universidad, con el objetivo de ir conociendo diferentes tipos de personas que son parte de esta comunidad y que han hecho que la universidad sea quien es. En esta ocasión nos visita Néstor Calfunao. Primero, antes que nada, felicitaciones, recién jubilado. Así que esperemos que puedas disfrutar esta nueva etapa. Un no docente de la casa, un gran trabajador y compañero del cual hoy vamos a conocer su historia. Así que en primera instancia, Néstor, bienvenido, gracias por sumarte y espero que lo disfrutes y que te sientas como en casa. Bueno, muchas gracias, Damián, por esto que vamos a hacer más o menos una charla entre amigos, podemos decir. Y así, como vos terminás de decir, de que es una nueva etapa que he comenzado jubilándome en este lugar, en donde debo, en primer lugar, agradecer a las personas en la cual me brindaron para que yo pueda estar acá como no docente, como empleado de la universidad, en la cual tengo que agradecer al primer delegado de la institución, que es al ingeniero Aldo López Guidi. Después también quiero agradecer a 4 personas más, en la cual fueron un respaldo que ha sido para mí en el tiempo que comencé a trabajar acá en la universidad. Voy a poner los nombres para poder que quede en este agradecimiento en la cual vos me estás haciendo, Damián, que ha sido el doctor Sergio Baggio, el no docente don Domingo Sepúlveda, que fue también el primer no docente en la institución, y también a don Alejandro Darzú, que fueron personas que siempre estuvieron dispuestos en darme palabras de aliento, guiarme, aconsejarme y enseñarme también cómo desarrollarme en la parte laboral en este lugar. Bien, don Néstor, justo estamos recorriendo un poco la historia. La universidad cumple 40 años, la sede cumple 40 años y el objetivo es conocer la historia, pero a través de la mirada de cada uno de ustedes. ¿Sí? Conocer la historia de ustedes es conocer la historia de la universidad, porque ustedes son parte, obviamente, y fueron personas que han aportado muchísimo a la comunidad universitaria y sobre todo a la institución. La primera pregunta es, ¿cómo comenzaste en la universidad? Bueno, mira, el comienzo mío fue algo, no sé, algo sorprendente, porque a mí empecé por 15 días de trabajo acá. Fue cuando se empezaba el comienzo de acomodar toda la parte de oficina que se estaban trayendo y había que reacondicionarlas y todo. Y bueno, el que me consiguió este lugar fue don Domingo Sepúlveda, que entré como ayudante de él y por 15 días. Que se extendieron 30 años. Sí, en verdad, toda una vida en este lugar. Cumpliéndose los 15 días me volvieron a renovar y así empecé. ¿En qué año? Y en el año 91. Cuando se estaba empezando a crear la sede, el edificio sede. Claro, exactamente, cuando todavía no había nada de lo que al frente está. ¿Puedes describirnos más o menos para que nos ubiquemos en tiempo y que la gente conozca
¿Cómo estaba la sede en ese momento para que tengan una idea? Porque ahora es fácil verlo con todo el hermoso predio que tenemos, pero en aquella época este predio no existía. Sí, mirá, todo lo que es la parte del frente al ingreso principal, estaba tapiado los ventanales con unas maderas, madera prensada, y todo lo que es la parte de ingreso de escalera estaría casi tapado de arena, no se veía la escalera. Y eso fue un trabajo que lo hacíamos con don Sepúlveda. Como para que tengas una idea, nosotros trabajábamos de lunes a viernes, hacíamos una primera parte de carpintería en la mañana, después del comienzo del mediodía sacábamos arena. Descubríamos hasta una cierta parte, cuando volvíamos el día lunes, Todo de vuelta lleno de arena. fue un trabajo arduo con el tema de sacar la arena. Hasta que logramos eso con don Sepúlveda, limpiar todo lo que es parte de estacionamiento. Después, el cerco verde que está actualmente, ese también fue algo que, ideas del ingeniero Aldo López Guidi, colocar esquejes de tamarisco. Para servir de contención en sí. Exactamente, como para irle a empezar dándole una vista al edificio de la universidad. Y así empezamos a colocar esquejes de tamarisco y empezamos a cuidarlo, y hoy por hoy se ve el resultado de todo ese esfuerzo, ese empeño que se puso en esos primeros años con don Sepúlveda. Y cosas que por ahí se me van a escapar de la mente porque tantos años no recordamos muy bien, pero bueno, la institución era muy pequeña, no es a lo que es hoy por hoy. El funcionamiento empezó muy lentamente. Y nosotros, bueno, en ese tiempo éramos muy poquitos, éramos 2 o 3 personas, en la cual realizábamos las tareas de todo el sector. Y las 2 personas que nos guiaban eran el ingeniero López Guidi y el doctor Sergio Baggio, que fueron 2 personas para mí, fueron las excelentes, en la cual eran como un compañero más de trabajo, en lo que es la relación entre jefe y empleado, era algo muy lindo, porque llegado fueron personas que pusieron su esfuerzo en distintas maneras. Cuando llegaba el día viernes, tanto el ingeniero López Guidi y el doctor Sergio Baggio nos pedían que le dejemos acomodadas las mangueras para ellos venir y continuar el riego sábado y domingo, y lo hacían. Y era lindo porque en los momentos, días de semana, ellos cumpliendo sus funciones, por ahí se acercaban a uno y venían a preguntarnos cómo estábamos, qué necesitábamos. No era que nos venían a controlar, sino venían a charlar y ver y a colaborar, a ver y pedir, a ver cómo podíamos seguir para irle cambiando todo la vista a este lugar. Porque lo que hay que, uno viendo imágenes de aquella época, recordando un poco los recortes, los videos, esta zona era una zona desértica, o sea, típica de la Patagonia, y hoy en día uno ve una arbolada, ve un bosque, ve muchas plantaciones que para lo que es la zona es muy atípico, y todo esto fue el esfuerzo de
¿3 personas? ¿5 personas? Mira, el comienzo de todo esto fue la parte forestada que había cuando yo comencé acá, es en este lugar de donde estamos en este momento, para el fondo, todo lo que es la parte de estacionamiento, la salida del aula magna, hasta ahí estaba forestado. Eran plantas traídas de Esquel, si no me equivoco, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, todo el centro que vemos del predio estaba forestado. De ahora, el lugar de donde podemos indicar de dónde estamos, para el fondo, fue todo trabajo realizado por mí. Todo lo que es el sector del predio, todo el costado que vemos del predio, todas las plantas fueron plantadas por mí. Mire, qué lindo eso. Uno siempre cuando hace las visitas, ya sea para llevar a un nuevo alberguista o cuando tenemos la visita guiada del Benite, muchos quedan sorprendidos justamente de la transformación, porque adelante se ve una cosa y cuando pasa para la parte de atrás ve todo árboles que se hace sentir como que estuviéramos en la cordillera, en una zona árida. La verdad que es sorprendente ese cambio y obviamente imagino el esfuerzo que debe haber llevado tantos años para que hoy tengamos este hermoso predio. Sí, fue... En una zona que es muy difícil encima que pueda tener este tipo, porque son árboles traídos de la cordillera, una zona totalmente distinta a una zona totalmente árida. Sí, no, es muy llamativo todo esto que se ve en este lugar, porque lo puedo decir yo, que como decíamos, que toda una vida en este lugar. Mucha gente que ha venido se sorprenden porque terminan diciendo, esto es otro Madryn, es otro Madryn, es otro pulmón que está en la ciudad de Madryn. Y yo creo que es así, porque al ver todo lo que está plantado, de la forma que han crecido, el esfuerzo que uno ha puesto, ¿no? Porque fueron horas de trabajo que a veces en esos momentos escaseaba bastante el agua. Y es una forestación carísima. Carísima, esa, carísima. Porque yo no creo que una forestación como se ve y el crecimiento que hayan tenido con agua potable, no fue nunca regado con ningún otro tipo de agua, sino con agua potable, y es muy caro. Y el esfuerzo que se puso acá dentro de esto. Entonces, eso es uno de los mejores recuerdos. Y el legado de usted, no solamente recuerdo, sino hacer legado. Claro, un recuerdo que uno deja para que en algún momento digan, bueno, sí, esta persona, no sé si vale mucho el elogio, pero bueno, uno puso su fruto laboral. Y para mí esto es como, yo soy de la cordillera, ver esto es hermoso. Es algo es trasladarse a esa zona. Para que los conozcamos un poquito más, porque mucha gente quizás dentro del predio de la Uni no es una cara tan visible, por decir de una manera, por una cuestión de laboralmente lo que se desempeña. ¿Cuáles eran las funciones que cumplía hasta hace poco? Porque ya está abajo. A partir de ahora es un jubilado de nuestra querida sede. Para que me cuente un poquito. Mira, como para que hacer un pequeño pantallazo de lo vivido acá, del comienzo, cómo fue todo esto. Vamos a hablar de la zona del albergue, de la parte del albergue estudiantil. Fui una de las personas que comencé en el año 94 con el tema del albergue. Yo fui el primer empleado que pintó todo lo que es la parte del albergue.
desde de adentro hacia afuera. Y bueno, era algo muy que ya venía con su tiempo de uso, toda la estructura, toda la parte de calefacción era algo que ya venía con su tiempo de uso y fue bastante complicado el comienzo, bastante complicado. Como todos los inicios. Sí. ¿En qué sentido? Porque, a ver, como yo le decía actualmente al delegado que tenemos, que he tenido hasta el último día de servicio como empleado, yo fui una de las personas que empecé a recibir los alumnos sin tener una explicación cómo iba a ser el comienzo del albergue universitario. La primera alumna que llegó venía desde Neuquén, Mirá. Dayana Varga. Con nombre y apellido. Tomá. Dayana Memoria Varga. pura. Dayana Varga. Andaba por acá, arriba de lo que es el médano del predio, golpeando las manos y llamando para ver qué encontraba, qué la recibía. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, me acerqué yo y la saludé, me presenté y me dice, soy una alumna que viene a estudiar a la universidad. Vengo para el albergue universitario. ¿Dónde está? Sí, mirá, y le di las explicaciones, le digo yo, sinceramente, a mí no me han dejado ningún tipo de instrucción si recibía o no a los futuros estudiantes. Y yo, ¿qué puedo hacer? Recibirla, darle el lugar, porque no la podía dejar. Y ella fue la primera alumna que llegó, ingresó a las 10 de la mañana a la albergue. Con hora y todo. Qué genio. A las 10 de la mañana. Bueno, le mostré todo en donde ella iba a pernotar. Y le dije más o menos cómo era el funcionamiento. Yo le digo, yo estoy sin tener muchas explicaciones, pero el poco conocimiento te lo brindo para que vos estés tranquila. Perfecto. Y en ese entonces no tenían el comedor que actualmente tienen. Tenían el comedor cerca de donde yo vivía, donde yo vivo actualmente. Y le mostré todo. Y se instaló. Y yo recuerdo que fui más o menos 5 de la tarde a hacer un pequeño recorrido y ver a la chica esta cómo se encontraba. Bueno, me atendió y llorosa porque, bueno, se sentía muy sola. Y yo le digo, mirá, yo lo que te puedo decir, si tenés un poco de miedo, yo te puedo ayudar, llevamos el colchón, te instalás cerca de donde yo estoy para que pases la noche. Dice, no. Y bueno, siguió pasando la tarde, como a las 11 de la noche, llega el segundo alumno. A las 11 de la noche. También lo salgo a recibir. Después, recibí ese alumno, le digo a la chica esta, le digo, mira, acá ya tenés un compañero, ya puedes estar más tranquilo. Y pasaron unas horas, bueno, a la 1 de la mañana, otra vez a los gritos, otra persona acá. Un alumno de Tucumán llegando para el albergue de la universidad. Y así empezó a funcionar el albergue. Mi derrotero con el tema del albergue de la universidad.
Yo siempre todo lo que yo hice, lo hice desinteresadamente porque era mi obligación, porque era mi trabajo, de donde yo sacaba para la mantención de mi familia. Y siempre lo hice con toda una responsabilidad, con respeto y cuidar, para que los que estaban, lo que era la parte de jefatura, vamos a decir, sepan de que yo demostraba responsabilidad y que se podrían sentir seguros de que yo, de una manera u otra, iba a realizar las cosas, a resolver las cosas. Y así fue el comienzo del albergue universitario, que hoy por hoy, los que actualmente están, vamos a ponerle algo, están como en un 5 estrellas, como en un 5 estrellas, porque tienen las mejores comodidades, que no fue como los primeros alumnos del comienzo en el albergue. Por eso uno siempre resalta y recalca, justamente porque hoy solamente muchos ven el diario de hoy y no leen o no saben la historia. Por eso justamente es el objetivo de estos programas, para que la gente conozca de dónde venimos, cómo venimos, para que sepan valorarla, defenderla, cuidarla y sobre todo ser agradecidos del espacio en donde están. Que para algunos será poco, para otros será mucho, pero sí hay una evolución notoria que ha costado el esfuerzo de muchas personas, el esfuerzo de muchas instituciones, para que tengamos lo que tengamos. Lo que tenemos que justamente es eso, es saber valorarla y cuidarla. Sí, en verdad es así, porque yo creo que tenemos que agradecer, o los mismos alumnos, porque yo en conversaciones con algunos, yo les he dicho, ustedes tienen que valorar y saber cuidar esto. Si bien en estos momentos está un poco decaído en la parte, digamos, del patio. Son detalles mínimos. Son detalles, pero que en el primero o segundo grupo de alumnos que empezaron a estar en el albergue, vinieron algunos con una expectativa mejor en tratar de tener algo lindo para que se vea mejor lo que es el lugar donde ellos viven. Porque en el segundo grupo de alumnos que ingresó al albergue, ellos le pidieron a la señora Silvia Famulari, que era la que estaba en esos momentos a cargo del albergue, de poder cerrar y poder sembrar césped para poder tener un lugar, algo verde para ellos en los momentos de estudio, así de calor, tener un lugar donde poder estar tranquilo. Y lo hicieron. Ese es el lindo compromiso de los estudiantes que formaron y forjaron. Después la parrilla, el horno de barro. Lo realizaron, lo realizaron. Sí, la parte de lo que es el parrillero y el horno de barro, ese fue un trabajo de un alumno, Gustavo Leal. Gustavo Leal fue el que realizó la construcción del horno de barro y lo que es el parrillero, que hoy por hoy lamentablemente se ha deteriorado. Pero bueno, eran alumnos que querían que el lugar se mejorara, que tuviera comodidades para ellos mismos, así en un momento de cumpleaños reunirse, tener donde poder realizar las cosas. Y después, con el tiempo, empezó a cambiar ya grupos de alumnos con otra idea, con otro pensamiento, pero no de poder seguir manteniendo lo que los otros anteriores alumnos habían dejado. Claro.
Lo que tiene el albergue, para explicar, es un sistema de beneficio de becas que van rotando y van cambiando. Entonces, año tras año cambia a las personas que van circulando y viviendo dentro del albergue y vienen con otro empuje, otras ideas que a veces no vienen enganchadas de las ideas anteriores, sino justamente generan una nueva impronta o generan otro tipo de ideas para seguir avanzando. Claro, yo hablo de los primeros grupos, ¿no? Fueron siempre chicos que querían que estuviese otra vista en la parte del albergue, porque era el lugar es el lugar de ellos, pero ellos le querían poner una mejora, una vista mejor, y trataban siempre de tener algo hecho por ellos. Y como el tiempo fue pasando, llegó el momento en que se jubiló la señora Silvia Famulari y ya vinieron otras personas. Si bien no es por desmerecer al resto, sino tenemos que decir un poco la realidad, cómo ha sido el manejo, en la cual he estado yo también acompañando al que reemplazó a la señora Silvia Famulari, Eduardo, pasó por un tiempo, después vino la señora... hay una chica en el medio que no me acuerdo, Nazarena. Sí, también estuvo. Y después, bueno, quedó Natalia. Quedó la señora Natalia, en la cual entre las tres personas que nombramos siempre estuvo mi colaboración. En realidad, Silvia, Eduardo, Natalia, y en un momento estuvo Nazarena por el embarazo de Natalia, cubriendo ahí, reemplazando. Sí. Y volvió Natalia. Sí, sí. Y yo recuerdo los primeros momentos del comienzo del albergue, que era bastante complicado, porque no todos los alumnos vienen con una educación y una enseñanza de vida buena. En esos momentos venía la señora Rita Araujo, que era la primera empleada no docente de limpieza, ya una persona bastante grande. No existía el caminito, el sendero de madera. El cerco hermoso. Yo tenía que en muchas oportunidades acompañar a la señora Rita para ayudarle a traer todos los elementos de limpieza para el albergue. Y fue bastante complicado en ese sentido, porque para que vos tengas una idea, Damián, hubo un momento que habían tanto alumnos como perros dentro del albergue. Y bueno, también teníamos que, como no estaba la Asociación de Animales de la Protectora de Animales, teníamos ahí que cuidar a los caninos. Bueno, era algo que doña Rita, yo recuerdo que se sabía enojar, porque lo que era la limpieza era tanto de los alumnos como lo de los perros y como lo de los perritos. Las cosas que han vivido ahí adentro. Y así, hasta llegado un momento que se puso me llamaron a mí la atención, como que yo era el que generaba eso de que los perros estén ahí. Y eso llamado de atención me lo hizo el doctor Sergio Baggio, porque no pudo pasar para un cierto sector del predio donde yo estaba trabajando. ¿Por qué? Porque los perros no lo dejaron avanzar. No, la manifestación de perros. No sé si será tan gracioso esto, pero yo lo expongo como para... Linda anécdota igual, así que, y yo le digo, bueno, doctor, no es mi culpa, ¿no?
porque en realidad en esos entonces, cuando se empezó empezó a funcionar el albergue, mucha gente venía y dejaba tanto perros como gatitos tirados al fondo y sabían que habían alumnos, entonces lo iban a... Apapachando. ¿sí? Bueno, y fue bastante complicado hasta que los alumnos empezaron a entender de que lo que se les decía era un mejoramiento tanto para ellos como para el resto de la institución. Pasaba exactamente lo mismo cuando en la universidad había que pedirle permiso a los perritos que estaban para poder ingresar. Fue así el comienzo de todo esto. Pero llegado hasta estos últimos años, se logró a mejorar todo, Y bueno, el comienzo del albergue, como te mencionaba, Damián, el caminito de madera ese no existía. Ese fuimos un poco los iniciadores con don Sepúlveda, don Alejandro Darzú. Como para que tengas una idea, hasta Federico Flores trabajó en ayudar con la construcción del caminito. Y el comienzo fueron momentos vividos muy lindos, muy lindos. Por eso me llevo esos recuerdos del lugar donde he trabajado. He compartido dentro de los años a lo mejor con errores, equivocaciones, pero nunca faltándole el respeto a nadie. Si en algún momento he tenido algún error, pido disculpas, porque el término que yo siempre uso es este: el que perdona es Dios y la disculpa se la debemos pedir al ser humano. Así que yo me llevo de los mejores recuerdos de todas las personas que he compartido el lugar. Momentos bastante difíciles para el comienzo de la institución, que hoy por hoy yo creo que se deben sentir conformes con todo lo que ha crecido esta institución. A eso quería apuntar, porque usted vivió todo desde que la universidad nació hasta lo que es hoy en día, obviamente, toda la transformación, vio todo el proceso. Hasta en un momento tuvimos escuelas secundarias dentro de la universidad que hicieron que se amplíe más aulas y podamos tener también el auditorium. Pero, ¿cuál fue justamente eso, lo que estaba charlando hace un ratito? ¿Cuál cree que fue el momento más difícil o más duro que le tocó dentro de la universidad? Y después vamos obviamente con el momento más lindo, vamos con todo, sobre todo en el proceso de la evolución de la universidad. ¿Sí? Estábamos hablando de la etapa del inicio, ¿sí? Que fue una etapa también, obviamente, como todo inicio, no hay un manual de procedimiento de cómo iniciar un establecimiento, sino se va haciendo y se va forjando a diferentes tipos de golpes, que encima van apareciendo diferentes nuevos actores como autoridades, porque estuvo, como bien lo mencionó usted, Aldo López Guidi, Sergio Baggio, después estuvo Haller, Baggio de vuelta, el doctor Delamo, Scoroli, Bucle, Barry y terminamos con Gastón. O sea, estamos hablando de 9 personas que pasaron como delegados zonales con 9 improntas distintas. Sí. Yo, de las personas que acabas de nombrar, en sí yo no puedo
decir algo que no sea agradable, porque siempre estuve predispuesto a colaborar en todo lo que sea para la institución. Me pidieran o no me pidieran, yo estaba. Ujú. Y nunca usé el término de esto no es mi función. Porque si nosotros buscamos un lugar para trabajar, para poder tener nuestro jornal, debemos estar dispuestos a colaborar en todo momento. Yo pasé momentos difíciles en este lugar. En el comienzo, cuando no había servicio de vigilancia, yo hacía como de sereno. Aunque no me lo pedían, pero yo era como que asumí esto como una responsabilidad y lo cumplí hasta cuando empezó el servicio de vigilancia en el 2001. Y los trabajos que se hacían con tanto esfuerzo. En ese entonces había Néstor García, creo que es el apellido de un empleado que está en el CENPAC, hacía de electricista acá en la institución. Bueno, después se retiró, pasó al CENPAC y llegó José González, otro empleado que también pasó por esta institución, que en esos entonces no había la cierta cantidad de materiales para realizar los trabajos, la cual José González tenía que traer sus herramientas para poder trabajar porque no había en la institución. Comenzó don Alejandro Darzú haciendo desempeñándose primero como sereno, después pasó a ser también empleado de mantenimiento, que hacía de albañil, de gasista, y así, de techista, y todas con herramientas propias de ellos, porque, como ya te digo, no había en esos momentos elementos que la universidad brindaba por poco, porque era el comienzo de la institución. Y los trabajos se hacían. Y bueno, con los jefes que tuvimos, ¿yo qué puedo decirte, Damián? Lo que quiera. Al que puedo darle... Yo antes que me dé algún tipo de respuesta en ese sentido, una de las cosas que yo siempre escucho cuando se terminan los mandatos de los delegados zonales, de que todos coinciden en agradecerle profundamente el esfuerzo, porque justamente la persona que siempre estuvo colaborando y ayudando en todos los sentidos fue usted. De eso saco un factor común desde el momento que yo ingresé en la universidad, en la época del AMO. Escucho siempre menciones especiales hacia su persona. Y eso para mí, no sé si vale el calificativo, pero para mí es algo que es mucho. Es mucho porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta en la forma que nos desempeñamos y en las formas que actuamos. Como te estaba queriendo decir, Damián, yo a la persona que le debo agradecer, ¿no? En primer lugar, que fue al ingeniero López Guidi, después al doctor Haller. El doctor Haller, por haberme
cuando él asumió como delegado, a la semana o al mes me dice: Néstor, lo necesito acá efectivamente como cuidador del predio. O sea, toda la etapa usted seguía contratado, por decir una manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice: yo tengo que tener una persona estable en este lugar. Y como yo ya lo estoy conociendo, dice, quiero que sea usted la persona. Y gracias a eso pudo radicarse Acá específicamente acá con toda su familia. Exactamente, la cual acá mis hijos se criaron. Y después, pasado el tiempo, fui el primer empleado no docente de la universidad que pasé a planta efectiva. Mire qué bien. ¿Por qué menciono esto? Y pongo como referente al doctor Haller, porque fue él el que me brindó eso. Fuimos dos personas. La señora que... ¿Mabel? No, Petty. No Petty. sé Sí. No me acuerdo el apellido. Petty. Sí, bueno, fuimos las dos personas que el doctor Haller nos brindó. Trabajaba en extensión junto con Silvia Famulari, que primero estaba Petty y después vino Silvia. Sí, fuimos las dos personas que nos pasó a planta. Bueno, y fueron momentos, para mí fue lindo, pero con el correr de los días, del tiempo, me empecé a dar cuenta de que muchos de los compañeros que estaban no se sentían conformes de que yo haya pasado a planta permanente. Hasta me hicieron sentir mal, muchas veces me negaban el saludo o se daban vuelta cuando yo andaba. Quizás muchos, si escuchan esto, van a decir, no, es un invento, pero yo lo viví. No, una cosa es lo que uno siente, el mensaje que uno recibe es propio, entonces no se tiene que ofender a nadie porque es el sentimiento de una persona. Bueno, hasta tal punto había decidido yo, o sea, pedí hablar con el doctor Haller para que me dé de baja de planta. Y lo que me respondió el doctor Haller me dice: yo soy el delegado zonal, Néstor. Yo soy y veo a la gente que trabaja, que se esfuerza, que cumple las funciones y se responsabiliza en el lugar. Entonces, por eso yo lo elegí a usted y a Petty. A los 2 años, y estar volviendo de unas vacaciones de verano, en el mes de febrero firmé la planilla para pasar a planta permanente. Esas cosas, quizás uno no en el momento se queda tranquilo, pero con el transcurrir de los años uno lo valora. Lo valora mucho más. Lo valora mucho. Son los momentos que uno le queda marcado. Sí. Por eso, recuerdos lindos y recuerdos no tan lindos me llevo de esta institución. Bueno, vamos por los lindos. Y por los lindos, a ver, para cortar un poco de lo feo, de lo único que yo me puedo retirar, ¿sabes? Con un poco de desencanto, por decir, es que nunca pude lograr de tener una categoría más. De poder lograr de tener una categoría más. Es lo único que yo siempre lo quise. Lo que cuesta. Pero bueno, gracias a Dios, siempre me mantuve en mi lugar, siempre me mantuve en
el sentido de no ser una persona de proceder mal. Y lo otro, de lo lindo, o sea, terminando de lo feo, y después, como vulgarmente se dice, el trago amargo me voy a llevar de cómo quedó el vivero, la destrucción que se hizo con el vivero. Ahí el vivero iba a ser un tema aparte, pero me lo tocó. Pero estamos hablando de las cosas lindas, no de las cosas feas. Sí. La destrucción del vivero es algo negativo, pero justamente, a ver, vamos con lo lindo. Y lo lindo, mirá, Anécdotas millones, por eso vamos a la parte positiva de todas. lo lindo de haber compartido momentos con personas que a uno, porque muchas veces uno elige las personas para poderse comunicar, para poderse relacionar, como que uno tiene vínculos, una cierta manera de elegir las personas. Y yo, en primer lugar, de los momentos lindos, lo pongo como referente a don Alejandro Garzú, a don Domingo Más Allá de su Genio. Se juntaban, hacían algo, cuenta alguna anécdota entre ustedes. Nos juntábamos cuando se habilitó lo que es ahora la parte de ingeniería. Teníamos un cierto lugar, como una oficinita donde nos juntábamos a tomar mate en las mañanas y después empezábamos a trabajar. Esas charlas hermosas. Era un momento de reflexiones, de alguna consulta o cómo desarrollar lo que se tenía en mente para hacer. Eran momentos de charlas laborales. Eran momentos que habían para comenzar las tareas diarias, pero de una manera cordial. Para conectarse. Sí, era un grupo pequeño, pero un grupo muy unido. Lo bueno es que tanto usted como don Domingo vivían dentro del predio, porque bueno, actualmente donde están las oficinas y era la casa de don Domingo. ¿Sí? Se juntaban a hacer asado. Bueno, en esas cosas yo fui un poco muy más reservado. Más aislado, más reservado. Siempre me costó. Pero no por, no sé, nunca encontré el porqué. Pero sí tenían esos momentos de tomar mate y de compartir, que son la gratificación. Eran momentos lindos que viví, que hemos vivido, compartido con estas personas que también llegaron a jubilarse y que para mí siempre fueron un respaldo en todo sentido. En todo sentido fueron un respaldo. Siempre era como que yo me sentía seguro cuando estaba con ellos. En el trabajo, en las conversaciones, en algunas opiniones, siempre fueron aceptadas. Y ahora en estos momentos es muy difícil, muy difícil. Pero yo viví los mejores momentos con esas personas que he mencionado. Porque uno siempre dice que, bueno, uno se vincula más con los compañeros de trabajo que a veces con la familia, porque comparte tanto tiempo estando con ellos que es parte de nuestra segunda familia, por decirlo de una manera. Sí, en realidad es así. Pero por eso en los lugares, con el correr de los años va cambiando. No sé si para bien o para mal, pero uno va conociendo distintas personas
bueno, lo que lleva a valorar a las personas de otra manera. Sí. A medida que uno va conociendo, va valorando ya sea para bien a otras personas o quizás de otra manera, verlas de otra manera. Sí, yo no puedo, no porque ya estoy jubilado, eh, trato de llevarme lo mejor, más allá de que no me haya relacionado con ciertas personas, pero quiero rescatar lo mejor. Es que es eso. Lo mejor vivido, los mejores momentos. Del comienzo, de todo eso, del compañerismo, más allá de que haya sido un poco distanciado, pero eh, tratar de atesorar lo mejor. ¿Qué otro momento tiene así dentro de su corazón que lo va a mantener unido a la universidad? Yo lo quiero hacer sentir bien emocional, lo quiero hacer hasta llorar. No. Lo hice con la rectora, así que lo he logrado. No, porque no quedaría bien. No, a ver, las emociones son parte de la naturaleza, sí, y la parte de lo de más la lindo. vida, de lo que uno siente. Si uno se emociona es porque sabe el esfuerzo y el corazón que has puesto para este lugar. O sea, creo que la universidad es lo que es gracias a gente también como usted. ¿Sí? Entonces, es muy noble que también uno se emociona porque sabe lo que costó, sabe las horas de esfuerzo, a diferencia de quizás de las personas como en mi caso, que cumplimos un horario, que era también otra pregunta que le iba a hacer. Usted no tiene horario, usted vive acá dentro de la universidad, donde el horario no es horario. ¿No? Entonces, y no, porque, mira, llegado al caso te digo esto. ¿cómo fue ese proceso? Porque me imagino que también para la familia es todo un proceso. Sí, porque fueron momentos que Igual lo voy a hacer emocionar. llegó, oye, a esto que me llegas a preguntar, Damián. Una vez te cuento, con la mamá de mis hijos, ella en esos entonces hacía el pan casero y las tortas fritas. Y pasaban los alumnos, los primeros alumnos del albergue por enfrente. Y bueno, qué lindo olor a torta frita, están haciendo pan casero, y esto, y lo otro. Y viste, son chicos jóvenes que están saliendo de su... Lugar de familia, de su hogar, de su confort, de su mundo, y a un nuevo mundo, Sí. a una nueva realidad. Y uno lo escuchaba y un día me dice, mi pareja en ese entonces, me dice, Néstor, dice, llévale unas tortas fritas a los chicos. Y estaban al lado, tenían el comedor al lado. Bueno. El comedor es lo que es la zona de área náutica. Claro, entre la área náutica y su casa. Y me acerqué y le digo, y fue justo en el momento que estaban tomándose un refrigerio y de entre ellos, unos aplausos, qué sé yo, Néstor, qué grande que sos, qué bueno. Palabra linda. Y yo le digo, chicos, discúlpenme, les traigo unas tortas fritas para que tomen la merienda. No puede ser. Esto, dice, nos hace sentir en nuestro propio hogar. Y así, hasta tal punto, recuerdo que me llamó la señora Silvia Famudari. ¿Te llamó la atención? No, tampoco. Me llamó la atención. ¿Por qué motivo? Porque viste que siempre hay en distintos grupos, siempre resalta uno. Sí. Y también hay internas entre grupos. Claro. Y había un chico de Mendoza, Luis Roja, que voy con unos panes caseros y unas tortas fritas.
¿Y él qué hizo? Dejó un poco ahí, el resto la sacobachó, la escondió. Y bueno, surgió una pequeña interna ahí, bueno, que llegó hasta lo de Silvia. Y me llama un día y me dice, Néstor, por favor, le voy a pedir un favor. Sí, le digo, mientras yo pueda. Por favor, Néstor, no le lleve más pan ni torta frita a los alumnos. Dice, porque han tenido una diferencia bastante severa. Yo le digo, señora, convivo con ellos, yo le digo. Y si a mí me alcanza, no se lo puedo negar. No, pero yo se lo pido. Alumnos del albergue compartieron cumpleaños de mis hijos en el lugar donde yo vivía. Julio Lancelotti, Aníbal Lescano, Gustavo Leal. Si te nombro, me voy a olvidar de varios, pero muchos de ellos compartieron reuniones de cumpleaños con nosotros. Qué lindo, qué lindo. ¿Y para su familia fue difícil vivir acá o...? El momento difícil fue cuando me pasó lo que me pasó acá dentro de la institución. Fue un momento bastante complicado, bastante difícil, porque hoy por hoy puedo decir que lo cuento y me siento bien, porque más allá de que ese momento fue duro, pero gracias a Dios salimos y estoy en pie todavía. Pero eso pasaba por la responsabilidad en la cual yo asumía. Y hasta tal punto, un día estaba de delegado en ese entonces el ingeniero Scoroli, y yo estaba allá adelante un fin de semana largo, recorriendo, mirando. Y después cuando volvimos, me dice, Néstor, ¿qué hace los días sábado y domingo recorriendo? Para usted no había fines de semana, no había feriado, no había horario. No. Y yo le digo, mirando para que todo esté bien, para que usted pueda descansar tranquilo. ¿No? La verdad, Néstor, dice, le decía a mi esposa, dice, iba con su esposa, él caminando, y le decía a mi esposa, mira al empleado que tenemos, cómo se preocupa para... Y yo lo asumí de tal forma, Damián, de que era como, le daba más valor a esto que a lo propio mío. Y es el amor por la universidad, el respeto hacia el cariño. Sí, para demostrar... la gratitud. La gratitud. Así que esos momentos uno se los lleva, se los guarda, para que en algún día quizás a mis nietos se los cuente. O lo puedan ver por nuestro canal. Así que eso es lo que yo viví acá en la institución. La universidad tuvo varias transformaciones. Justamente creo que una etapa muy linda, que debe haber sido muy difícil para usted seguramente, que a ver si doy justo con la tecla, de dar un momento muy difícil. ¿Fue un momento difícil haber convivido con la escuela secundaria dentro de la uni? Le di con la tecla, me parece. Vos sabés que en el primer colegio que funcionó, que ahora funciona en el centro, en el 9 de julio, la FAPE, no fue tan difícil para mí, en ese sentido no fue. Yo lo vi de otra forma. ¿Por qué motivo? Porque yo veía de que a través de funcionar ese colegio pudo seguir creciendo la institución. Obviamente. Pero lo que voy es que justamente
los adolescentes son mucho más difíciles que tratar que supuestamente personas adultas que son las que viven acá en la universidad. Sí, pero vos sabés que en ese colegio funcionaba bien porque había personas a cargo que se movían para que las cosas se Funciona. encarrilaran bien. Ah, Cuidaban los alumnos del colegio. ujú. Pero eh, el único momento más, no sé si fue tan complicado, pero fue un poquito cuando estuvieron estos alumnos del colegio que está acá ahora al fondo. Ah, sí, la escuela técnica nueva. Sí, Ujú. que tuve que proceder de una manera que, bueno, uno siempre cuidando el lugar, ¿no? Porque si uno ve que otro destruye todo el esfuerzo, todo lo que uno ha puesto, eh, te hace sentir un poco mal. Sí, sí, obvio. Obvio que sí. Pero, no, con respecto a al primer colegio secundario, yo no sentí. Ah, pensé que le iba a dar con la tecla, me equivoqué. No, pero sí, el único que siempre se sentía un poco incómodo fue don Sepúlveda. Don Domingo, Sí, seguro. sí. Porque en ese entonces podíamos quemar basura en el predio, tanto adelante como acá. Ujú. Todavía no estaba La ley vigente. claro, se podían realizar esas cosas. Y ahí era un poco en la cual siempre había Discordias. una discordia entre don Sepúlveda y la directora del secundario. Pero eso, pasado, se terminaba eso y se seguía su cauce dentro de todo normal. ¿Y cómo vivió usted el proceso de evolución de la UNI? Y yo, ¿cómo lo viví? Un poco con, a ver, Se fue creando el frente, se fueron ingresando, bueno, fue ampliando, tuvimos la parte de las plantas. El vivero va a ser un tema también lindo porque imagino que fue pionero para que se pueda crear. Pero vamos con esta evolución. para mí siempre fue algo que sorpresivo en el sentido de, qué lindo, Qué lindo. cómo va creciendo. Porque honestamente siempre dije esto yo, qué lindo que la universidad crezca, qué bien que se haga esto para que tenga más futuro en los años, para que, no sé, una vida más para alumnos, para la parte de los empleados que están, que se vea de que hay ganas de que esto crezca y pueda abrirle puertas a los estudiantes que vienen para sentirse mejor en ambas partes, tanto el profesorado como la parte de los empleados que trabajan y el crecimiento de la parte estudiantil en lo que es la parte del edificio, todo eso, un mejoramiento para bien, porque te imaginas, cuando fue el comienzo de la universidad, el laboratorio existía ya en el Golfito. Claro. Y antes estaba, bueno, estaba en un hotel. En Clamar. En el Hotel SIP. Fue la parte de donde estaban oficinas y albergues. Ay, claro. Mira. Y bueno, los alumnos pasaban para allá en esos momentos a estudiar y cuando esto se empezó a ampliar, fue un alivio para todos, fue porque ya sabían de que tenían su propio un lugar propio, que eso es lo que marca la gran diferencia, es lo que hace la impronta.
Sí, sí, eso es lo El mejor. sentido de pertenencia. Exactamente. Así que, no, te vuelvo a repetir, Damián, que yo me llevo lo mejor, me llevo todo lo que se ha desarrollado y lo que ha crecido el lugar. La idea de la forestación, ¿sabe de quién vino? De generar todo este hermoso predio. Y los dos primeros, Aldo López Guidi y sí, ellos fueron los propulsores de todo esto, de todo esto. Estas parcelas, ¿por qué están así? Porque la idea era de hacerlo funcionar como un camping en el verano. Ah, mirá, no sabía. Eso era la idea. ¿Por qué motivo se hizo de la forma que está lo que ahora es estacionamiento? Ujú. Era la idea para que en su futuro sea Campi. un campo. Mirá, qué loco. Eso me lo dijo el ingeniero López Guidi un día que estábamos, Qué y yo loco. estaba regando ahí, me Ujú. dice, esto lo tenemos que cuidar mucho, Néstor, dice, porque en algún momento esto va a ser como un camping. Mirá. Esto va a ser como un Por camping. suerte no se hizo. Va, no sabemos, sí, por suerte. Y con la idea del vivero, ¿cómo fue que surge? Mira, yo bien, no, nunca pude, a ver, saber bien cómo fue el comienzo, pero lo que más o menos en idea funcionaba como parte de lo que era Servicop, lo había empezado a realizar. Es lo que me dio a entender don Domingo, Ujú. y creo, el Ale también alguna vez me mencionó así. Bueno, cuando ya se empezó a instalar todo, las oficinas, cuando ya empezaba el funcionamiento del edificio acá, tenían plantas en el Hotel SIP, donde decíamos recién, ahí habían plantas, y esas se empezaron a trasladar acá y empezó a trabajarse con el vivero, empezó a crecer. Primero se lo iban a dejar que lo mantenga don Domingo, y don Domingo dice, no me siento bien para hacer esto, no es para mi forma de trabajar. Y me lo preguntó el ingeniero López Guidi, y me gustaría a mí desempeñarme en ese lugar. Y como yo tenía un poco de conocimiento, ya había estado trabajando unos meses en un vivero en Bariloche, más o menos ya tenía la idea de poderlo manejar. Y así empezamos a trabajar, a sembrar, a cultivar la semilla, porque todas las plantas de todas las que ve plantadas de aquí para el fondo, son plantas que se cultivaron acá. Qué lindo, qué lindo. Y hasta tal punto llegué de tener de compañero al hijo del ingeniero López Guidi. Ah, mira. Me lo trajo un día y me dice, Néstor, acá tiene un compañero de trabajo, queda bajo de sus órdenes, es mi hijo, pero no porque sea mi hijo, él va a querer hacer lo que a él se le antoja. Usted tiene mi aval de llamarle la atención, no lo mire como el hijo del otro. Y así empezamos a crear el vivero. De a poco se fue haciendo, y también el que dio bastante impulso fue don Alejandro Darzuk, porque él dijo, yo te voy a ayudar, Néstor, yo voy a colaborar con vos. Y estaba. Y así de a poco se fue agrandando. Con decirte que llegó un momento que venían a buscar plantas desde Comodoro para plantar en Sarmiento. La primer venta que se hizo del vivero de acá, se llevaron 600 plantas. Y parte de lo que es en las quintas del Mirador,
fue forestado con plantas de acá. Qué lindo. Qué lindo. Qué trabajo. Y lo que pasa es que en esos momentos estaba con su responsabilidad el doctor Sergio Baggio. El doctor Sergio Baggio estaba con su responsabilidad, trabajaba un tiempo en Alvar, cumplía un cierto horario en el CEPAC y después venía con el tema del vivero acá. Yo compartí horas de trabajo con el doctor Sergio Baggio. Hasta tal punto un día me dice, no. Tranquilo. Sí, son bien. Tranquilo. Yo dije que lo iba a lograr. ¿Cómo se llega a esos momentos, esas horas de trabajo con personas que realmente lo respetaban y lo valoraban a uno? Era el doctor Sergio Baggio. Le agradezco mucho a esas dos primeras personas que fundaron esta institución. Les agradezco mucho. Y seguramente ellos también están agradecidos con usted. Les agradezco mucho. Y te pido disculpas que... No, al contrario. Llegué a este momento así. No me pida disculpas, al contrario. El corazón siempre manda y sabemos lo que ha hecho usted por esta institución y sabemos el cariño que le tiene. Y es normal. Así que yo con el doctor Sergio Baggio, como te iba a mencionar, un día me dice, Néstor, le voy a decir algo. Bueno, doctor, lo escucho. Usted sí que tiene puesta la camiseta de la institución. Dicen, no sé por qué se lo digo, dice, pero se lo digo con sinceridad de que usted tiene puesta la camiseta de la institución. Porque yo acá adentro, Damián, yo trabajé hasta con turismo acá en el albergue. 2 años se trabajó dando lugar a turismo en el albergue. Ajá. ¿Cómo fue eso? Y eso lo manejé yo. Eran 2 o 3 horas que yo podía descansar, que dormía. Yo hacía la limpieza de las duchas, los baños, el pasillo y atendía todo lo que era la parte del albergue con turismo. Con todo eso que se recaudó, se compró heladera, se compraron cocinas, se compraron lavarropa, se colocó piso en una cierta parte de lo que eran las duchas, parte del pasillo, se compraron lockers para los alumnos. Y eso fue un día que llevaba el cuaderno para rendir delante de la presencia del doctor Baggio. Ahí fue que me dice, usted tiene la camiseta puesta de ley. Y uno que va a decir, que tranquilidad para uno sabiendo de que de una manera... Es un mimo al corazón muy grande. Muy grande. Así que mirá lo que es. Para ir cerrando esta hermosa charla, del cual me recontraagradezco desde ya el tiempo y lo que ha contado, la universidad cumple 40 años y la SEE está cumpliendo 40 años. ¿Cuál sería el mensaje que quiera brindarle a la SEE? ¿Y cuál sería comunidad? El mensaje de que las personas que sigan estando al frente demuestren la responsabilidad y le den
la mejor vista. Que la persona que esté al frente como delegado zonal trate de darle un desarrollo mucho más grande a la institución. Que florezca algo hermoso dentro de la institución de la universidad y que le den mucho valor, porque esto es algo que creció a los, no sé si cabe la palabra, creció como a los empujones, pero fue para mejor. Evolución. Y la evolución. Y por último, si yo le digo Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, ¿qué representa para usted? Todo. Todo. Todo en el sentido de que gracias a este lugar mis hijos se criaron. Mi familia creció en este lugar. Y yo soy eternamente agradecido de poderme sentir uno más de todo el personal de la universidad, y en la cual no alcanzan las palabras para agradecerle, más allá de algún error, de alguna equivocación, y agradecerle realmente a todos los que fueron mis jefes, a todos los delegados, que jamás estuve un mal proceder con ellos, siempre con respeto, siempre tratando de cumplirles de la mejor manera. Ese es el recuerdo más grande que me hizo. Don Néstor, de mi parte, agradecerle la charla y sobre todo agradecerle tantos años de compañero, sinceramente. Compartir con usted y estar con la gente como usted hace que justamente uno quiera más a la universidad. No es solamente un edificio o la institución, sino la institución es esto. El esfuerzo de cada uno de los autores que están dentro de la universidad, y uno siempre, bueno, yo me siento también parte de una camada nueva, media vieja, media en el medio, pero siempre con usted he aprendido muchísimo. Le agradezco tantos años de compañero y tantos años sobre todo de su esfuerzo, porque ha sido un ejemplo para muchos de nosotros. Porque sabemos lo que ha costado este desarrollo, este crecimiento, y gran parte del desarrollo y crecimiento de esta universidad fue producto del esfuerzo de muy pocas personas, porque hoy estamos como estamos gracias a ese esfuerzo. Así que de mi parte, agradecerle, espero que lo haya disfrutado, ¿sí? Y le deseo lo mejor, pero lo mejor para usted y para toda su familia en esta nueva etapa. Gracias, ¿no? Gracias. Sí, la verdad que queda esto, llevarse lo mejor y agradecer a todo el grupo de personas que están dentro de esta institución y que le den el mejor valor posible. Y un afectuoso saludo a la actual rectora, que tuve el placer de poder charlar un momento cuando se estaba realizando la competencia. Nuestra carrera aniversaria. Así que muchas gracias. Bueno, deseo lo mejor. Gracias. De mi parte, agradecerles a todos. Hoy fue un momento, creo que el más emotivo que he vivido en estas charlas, en estos programas. La verdad que compartirlo con don Néstor, un compañero, fue un placer enorme.
Los invitamos a que nos sigan, obviamente, visitando nuestras redes sociales, compartiendo, y que sigan este tipo de programas para conocer esto, lo que es la historia de la universidad a través de los ojos de los verdaderos protagonistas que hicieron grande a esta institución. Así que será hasta el próximo programa. Terminó. Bueno, sí.